Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que el invierno desaparece de golpe solo porque alguien decide subir la temperatura a niveles estratosféricos? Pues eso es exactamente lo que ha pasado en París, amigos míos, porque la ciudad de la luz se ha convertido en la ciudad del fuego, y la culpable tiene nombre y apellido. Estamos hablando, por supuesto, de nuestra querida Sara Bluma, quien ha decidido que el 2026 no se arranca caminando, sino corriendo y haciendo vibrar los cimientos de Francia. Si pensaban que lo habían visto todo, prepárense, porque lo que sucedió la noche del 6 de enero, en el legendario Mirage Club, no fue una simple fiesta, fue una declaración de intenciones. Pero, y aquí viene lo más jugoso, entre las luces rojas y los beats ensordecedores, nuestros ojos de águila han captado un detalle, o mejor dicho, a alguien, que ha desatado todas las alarmas del corazón. ¿Quién es ese hombre barbudo que no se despega de ella? ¿Estamos ante el inicio de un nuevo capítulo romántico o es simplemente un guardián de su magia? Quédense, porque vamos a analizar cada segundo de esta noche parisina que está dando la vuelta al mundo. Hablemos del escenario. París, 6 de enero de 2026. Mientras muchos de nosotros apenas nos estamos recuperando de las fiestas de fin de año, Sara Bluma aterrizó en el Mirage Club, uno de esos lugares exclusivos donde las paredes sudan confidencias y el aire huele a perfume caro y adrenalina. No fue una aparición tímida. Sara tomó el control de la cabina del DJ bajo el sello de la organización @serum. OFC, y permítanme decirles que la atmósfera que se respira en los vídeos que nos han llegado es de otro planeta. Todo el club estaba bañado en una iluminación roja intensa, casi hipnótica, creando un ambiente de película, una especie de inframundo elegante donde la única regla era dejarse llevar por el ritmo que ella marcaba. La multitud estaba eufórica, se puede sentir la energía traspasando la pantalla, gente saltando, gritando, completamente entregada al set que Sara estaba pinchando. Se la veía en su elemento, con esa sonrisa de quien sabe que tiene el control absoluto de la noche, disfrutando cada mezcla, conectando con el público de una manera que solo las grandes estrellas saben hacer. No era solo música, era una comunión entre ella y sus seguidores parisinos. Pero, mis queridos cotillas, ya saben que nosotros no nos quedamos solo con la música y las luces bonitas. Nosotros miramos donde nadie más mira. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En medio de esa marea roja y decibelios, hay un segundo vídeo, un plano mucho más cercano, que nos ha dejado con la boca abierta y la mente llena de preguntas. Allí, justo al lado de Sara, en ese espacio sagrado que es la cabina del DJ, donde no entra cualquiera, vemos a un hombre. No es un fan cualquiera que se coló para una selfie. Estamos hablando de un hombre con barba, de aspecto interesante, que se mantiene muy cerca de ella mientras manipula el mezclador. La cercanía corporal es innegable. Él está ahí, como una sombra protectora, o quizás algo más. No parece ser parte del equipo técnico, su actitud es diferente, es más personal. Se le ve cómodo en su espacio vital, y ella, lejos de incomodarse, parece disfrutar de esa compañía. ¿Quién es este misterioso caballero barbudo? Las redes sociales ya están ardiendo con teorías. Algunos dicen que podría ser un nuevo guardaespaldas muy atractivo, otros especulan con que es un amigo cercano de la organización @serum. OFC, pero los más románticos, y me incluyo en este grupo, no podemos evitar preguntarnos si el corazón de Sara está latiendo a un ritmo diferente al de la música. Observen la dinámica. En el vídeo se aprecia como ella está concentrada en los platos, pero hay una energía fluida entre ambos. Él no está bailando como loco entre el público, él está ahí, firme, a su lado, en el ojo del huracán. ¿Es este el hombre que ha conquistado a nuestra DJ favorita en este inicio de año? París es la ciudad del amor, y no sería la primera vez que una noche de fiesta se convierte en el escenario de un romance de portada de revista. La forma en que ella sonríe, esa luminosidad que no es solo por los focos del Mirage Club,
nos hace sospechar que Sara está pasando por un momento personal muy dulce. Y si este hombre es el motivo, necesitamos saber su nombre ya. Es fascinante ver cómo Sara Bloom ha evolucionado, cómo ha pasado de ser una figura que seguíamos por sus relaciones pasadas a ser esta fuerza de la naturaleza que llena clubes en capitales europeas. Pero, inevitablemente, su vida personal siempre será un imán para nosotros. La presencia de este hombre barbudo añade una capa de misterio a su viaje. ¿Se irán juntos después de la fiesta? ¿Fue él quien tomó los vídeos, o simplemente disfrutaba de la vista privilegiada? Lo que está claro es que Sara Bloom ha empezado el 2026 pisando fuerte. El evento de @serum OFC ha sido un éxito rotundo, y las imágenes de esa noche en el Mirage quedarán grabadas en la memoria de sus fans. Pero la pregunta queda en el aire y nos va a mantener despiertos. ¿Quién es el hombre de la barba? ¿Es un amor de invierno o algo que florecerá en primavera? Estaremos vigilando cada paso, cada historia de Instagram y cada etiqueta para traerles la verdad. Porque si algo sabemos hacer aquí, es descubrir los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. París ardió anoche, y Sara fue la chispa, pero puede que ese hombre misterioso sea quien mantenga el fuego encendido. ¡Qué noche, señores, qué noche! Y ahora os paso la pelota a vosotros, mi querida familia virtual. Necesito que saquéis la lupa de detectives, porque este misterio no se resuelve solo. Haced zoom, congelad la imagen si hace falta, y decidme en los comentarios, ¿qué os transmite el lenguaje corporal de este chico? ¿Veis simple protección profesional o notáis esa chispita de complicidad eléctrica que no se puede fingir? Porque seamos sinceros, después de tantas idas y venidas, de tantos rumores y corazones rotos que hemos analizado juntos en este canal, ver a Sara tan radiante, tan dueña de su propio destino, en una ciudad tan mágica, nos llena de ilusión. Quizás París no sea solo una parada más en su gira de DJ, sino el kilómetro cero de una nueva vida sentimental que nadie vio venir. Y ojo, mucho ojo, porque si este hombre resulta ser alguien especial, estaríamos ante el bombazo informativo del mes. No dejéis de actualizar vuestro feed, porque tengo la corazonada de que las próximas horas van a ser cruciales. ¿Aparecerán más fotos de la after party? ¿Veremos quizás un desayuno para dos con vistas a la Torre Eiffel o un paseo romántico por el Sena? El tiempo lo dirá, pero tened por seguro que aquí estaremos, al pie del cañón, para contarlo todo con pelos y señales. Porque esta historia de música electrónica, luces rojas y miradas furtivas en la noche parisina apenas acaba de comenzar y promete darnos mucho de qué hablar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.